Hola, buenas noches. Soy Marcela Trota, soy psicóloga y estamos nuevamente desde casa acompañándonos en esta cuarentena. Bueno, en el día de hoy me gustaría conversar con ustedes sobre la relación que existe entre el miedo y la ansiedad. En el video anterior hablamos acerca del miedo y me gustaría retomar algunas cuestiones para relacionarlos con la ansiedad. Entonces nosotros decíamos que el miedo es una señal que genera el organismo para hacer frente a un peligro. Es la valoración que hacemos como seres humanos frente a los recursos que tenemos para hacer frente a un peligro, una situación que consideramos amenazante. Nuestro cerebro cuenta con dos vías para responder a estas situaciones en las cuales están implicadas distintas estructuras cerebrales. La diferencia radica entre las dos vías en que en una vía está incluida la corteza cerebral prefrontal y en la otra no. ¿Qué quiere decir esto? Que hay situaciones en las que podemos reflexionar acerca del miedo y en otras situaciones no. Actuamos directamente huyendo, evitando o luchando, que son los mecanismos que tenemos para hacer frente a esto. Entonces, ante una situación traumática y un evento inesperado que tiene una gran carga de intensidad y es sorpresivo, el organismo reacciona luchando, escapando o evitando. Y si a esta situación con semejante carga de energía e inesperada el sujeto, el individuo, asoció un estímulo, un objeto, cada vez que aparezca ese objeto, esa situación o ese estímulo, se van a disparar en el organismo esa sensación de miedo que sentimos aquella vez. Taquicardia, sudoración, aumento de la presión sanguínea. Y entonces muchas veces el sujeto, como no encuentra respuestas en su repertorio para hacer frente a esto, aparece lo que llamamos las fobias. Entonces la fobia es básicamente la respuesta que le dio una persona a una situación que fue inesperada, que fue sorpresiva, que tenía mucha carga de intensidad, mucha energía y que actuó la vía corta, o sea, no hubo proceso de reflexión. Por eso cada vez que aparece ese estímulo, el sujeto reacciona de esa manera. Desde la terapia cognitiva y la terapia estratégica tenemos diferentes herramientas para hacer frente a las fobias y a los ataques de pánico. Se trabaja de dos maneras. Por un lado, trabajamos con el hemisferio izquierdo, desarrollando la autoeficacia, que es un mecanismo de regulación emocional que nos permite hacer una valoración del hecho, los recursos que tenemos para poder enfrentarlo. Este es un trabajo largo y muy eficiente. Largo en términos de inmediatez, pero es un trabajo muy efectivo y eficiente. Y por otro lado, trabajamos con técnicas y herramientas y estrategias que responden a la lógica del hemisferio derecho. Cuando la razón no funciona, entonces a veces hay que utilizar otras herramientas y estas herramientas son las que también utilizamos para hacer frente a estas situaciones. Pero bueno, respecto al miedo adaptativo, entonces, es este miedo que nos permite hacer frente a una situación. Es la señal de alarma que nos indica que necesitamos desarrollar algunos recursos para hacer alguna situación, para resolver alguna situación. Y contrariamente a lo que se cree popularmente, el miedo, más que un enemigo, es un aliado. Si nosotros le hacemos espacio al miedo, si nosotros nos hacemos amigos del miedo, vamos a poder descifrar cuál es el mensaje que trae para que podamos comprender y entonces juntos ir atravesando las situaciones. Cada vez que evitamos una situación que nos genera miedo,
esa conducta lo que hace es aumentar más el miedo, mientras que si nosotros lo enfrentamos, el miedo va desapareciendo paulatinamente. ¿Qué quiere decir? Que aparece con un periodo, una distancia más larga y con menos intensidad. Eso requiere un entrenamiento, que también lo tratamos en terapia cognitiva y en terapia estratégica. Bien, entonces mientras que el miedo es una señal ante un peligro inminente, que puede ser real o imaginario, la ansiedad es el escenario previo. Digamos que la ansiedad nos indica que algo va a suceder, es la anticipación al miedo. Digamos que es la previa al miedo. Entonces, la ansiedad anticipa un peligro. Anticipa un peligro y anticipa un proceso que trae un montón de pensamientos negativos hacia cómo se resolverá una situación futura, que puede ser que suceda o no suceda. Entonces, la ansiedad muchas veces es adaptativa en el sentido de que nos genera una activación para resolver algo, porque, digamos, la ansiedad nos activa y entonces nos lleva a planificar, a resolver, a organizar cómo podemos resolver una situación y cómo podemos organizar nuestros recursos. Mientras que cuando es desadaptativa, lo que hacemos es generar un montón de pensamientos catastróficos y pensamientos negativos acerca de los resultados posibles. Eso es lo que genera las distintas sensaciones en el organismo. La ansiedad entonces puede ser de dos tipos. Un tipo de ansiedad es esta que trae los pensamientos anticipatorios, o sea, pensamientos de futuro, que son catastróficos o negativos, que viene acompañado de toda una reacción fisiológica, aumento de la presión sanguínea, sudoración, temblores, taquicardia, entre otros. Y la otra es la ansiedad somática, cuando aparecen erupciones en la piel, incluso el ataque de pánico. Las personas que desarrollan ansiedad, además de tener el pensamiento siempre para lo que va a pasar, anticipándose a los resultados, muchas veces quieren controlar la situación. Controlar la situación significa que quieren prever lo que va a suceder. No siempre control tiene una connotación negativa, ¿no? Porque uno dice, son personas controladoras. Sí, son personas controladoras, pero muchas veces ese control es respuesta a algo que realmente genera algo positivo en las personas y en la situación. A veces el control les genera tranquilidad, a veces el control les genera seguridad, a veces el control les permite que los quieran, a veces el control les permite sentirse importantes. Simplemente lo que pasa que esta necesidad de tener todo bajo control precisamente les hace descontrolar el organismo, porque el organismo le dice, hey, no podés tener todo bajo control. Entonces, en el afán de controlar todo, se descontrolan ellos mismos y aparece, por ejemplo, el ataque de pánico o todas las erupciones en la piel. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto? Parece muy fácil la explicación, pero ¿cómo hacemos para resolverlo? La ansiedad es una de las cosas que yo diría que son más difíciles de resolver, porque todos dicen, bueno, tenés que meditar, tenés que hacer relajación, con eso se supera, y sí, es buenísimo. Lo que pasa es que para un ansioso sentarlo a meditar, y la verdad que es complicado. O al menos esa es mi experiencia conmigo misma y en el consultorio. Sentarte a meditar cuando sos ansioso es muy complicado. Entonces, uno de los ejercicios que se pueden hacer es, cuando vos notás que tu pensamiento se va al futuro, en lo que puede pasar, en lo que va a pasar, la cosa es traerlo
Estoy aquí y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? Si estoy limpiando y estoy pensando en el video que voy a hacer mañana y cómo lo voy a hablar y cómo va, digo, estoy aquí y ahora y estoy limpiando. Y si no puedo, entonces me siento a trabajar en el video y traigo el pensamiento al presente. El ejercicio es un poco eso, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro que mi pensamiento se fue mañana pasado, lo traigo y resuelvo acá. O sigo haciendo lo que estoy haciendo o me pongo a trabajar sobre eso, pero me concentro en esto. Esto es un pequeño ejercicio. Además de trabajar un montón de técnicas de respiración que son buenísimas y que ya hemos ido hablando en otros videos y vamos a seguir desarrollando en algunos otros también. Lo que quisiera comentarles es qué podemos hacer con la ansiedad con una analogía que me parece que está muy buena. Y pensaba, por ejemplo, en un malabarista. El malabarista tira las bolas al aire y entonces no va mirando bola por bola, ¿no? Porque sabe que ocurren todas al mismo tiempo. Entonces es una cuestión de atender a cada una de las bolas y a todas al mismo tiempo. Leía algo que hablaba de una historia de un niño malabarista y de un payaso que era experto en malabares. Y entonces el niño le dice: Pepe, ¿cómo es que tú haces esos malabares tan fantásticos, tan maravillosos? La gente te aplaude tanto y yo no puedo conseguirlo. Y entonces el payaso le dice: para la edad que tienes, tú haces muy buenos malabares. Lo que ocurre es que estás tan pendiente de que no se te caigan las bolas que eso no te permite estar tranquilo y relajado. Cuando estás haciendo malabares, necesitas tirar las bolas al aire y las bolas no van a ir donde tú quieras que vayas. Se van a ir acomodando en el lugar justo y entonces tú tienes que ver cómo esas bolas van haciendo una sola bola y cuando puedes ver esa sola bola necesitas ser parte de esa bola tú también. Y cuando estés viendo cómo cada bola se va convirtiendo en una sola y tú formando parte de ese sistema, irás viendo que los malabares te van a estar saliendo naturalmente y podrás incluso estar disfrutando de ellos. Así que una vida con menos ansiedad es poder estar aceptando que las cosas pueden ser de la mejor manera sin necesidad que nosotros estemos pendientes de todo. Podemos estar disfrutando de que las cosas se vayan sucediendo de una u otra manera, tal como tenga que ser. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias.